Todos hablan de la ley de atracción. Desea lo que quieres, visualiza el resultado, piensa positivo, cree que es posible, pero la realidad te demuestra otra cosa. Lo que más quieres parece que más se aleja. Cuanto más lo buscas, más se esconde y empiezas a preguntarte, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Será que esto no funciona? ¿Será que no es para mí? No es eso. El problema no es tu deseo. El problema es que estás intentando atraerlo desde el lugar equivocado. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y lo que eres no lo defines con tus palabras, lo defines con tu estado interno. Tu estado es esa combinación entre tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de reaccionar ante la vida. No es una emoción momentánea, es una identidad sostenida, una frecuencia constante, una vibración silenciosa que te acompaña a donde vayas y que le dice al universo quién eres. Si tú estás vibrando en escasez, aunque digas yo soy abundante, seguirás atrayendo situaciones que confirmen tu carencia. No porque el universo quiera castigarte, sino porque responde fielmente al estado que tú estás habitando. El universo no escucha tus palabras, escucha tu coherencia, escucha tu convicción, escucha tu fe encarnada. Por eso muchos no ven resultados, porque quieren desde el miedo, visualizan desde la ansiedad, declaran desde la carencia. Y todo eso sigue diciéndole al universo, no lo tengo, no soy eso, no ha llegado. Así, sin darte cuenta, alimentas el reflejo contrario y entonces te frustras, te desmotivas, abandonas. Pero no es que fallaste, es que no entendiste esto. Para atraer algo, primero tienes que convertirte en eso. Quieres amor, pero vives en la identidad del abandono. Quieres éxito, pero vibras en el miedo al fracaso. Quieres salud, pero hablas como un enfermo. Quieres paz, pero reaccionas como quien está en guerra. Y ese desequilibrio interno es lo que mantiene tu deseo en pausa, porque tu deseo no puede manifestarse mientras tú sigas sosteniendo el estado opuesto. Tu deseo ya existe, está ahí, disponible, esperando, pero no llegará a ti porque lo pidas con fuerza, llegará cuando lo vivas como real, aunque el mundo aún no te lo muestre. Esto no se trata de mentirte, ni de fingir, ni de repetir afirmaciones vacías. Se trata de elegir conscientemente el estado en el que decides vivir y hacerlo tu nuevo hogar. Si tú quieres abundancia, debes empezar a sentir, pensar y actuar como alguien abundante. No porque ya lo veas afuera, sino porque lo decidiste adentro. Y esa decisión sostenida es lo que mueve el mundo. Porque todo empieza en ti. Tu realidad es una proyección de tu identidad interior. Y si tú no cambias dentro, nada cambia afuera. Ahora bien, esto no quiere decir que nunca vas a tener dudas, ni que todo debe ser perfecto, pero sí significa que tú eres responsable de lo que sostienes internamente, de lo que cultivas en el silencio, de lo que repites cuando nadie te está viendo. Si tu diálogo interno está lleno de quejas, de miedo, ¿y si no funciona? Entonces el reflejo será confusión, retraso, incertidumbre. Pero si tú decides asumir el estado del ya está hecho, si empiezas a moverte desde la seguridad de que ya eres esa versión, entonces todo empieza a alinearse. Y sí, al principio puede sentirse como una mentira, porque tus ojos aún no ven resultado, tu cuenta bancaria no ha cambiado, tu relación aún no llegó, tu cuerpo aún no sanó. Pero esa es la prueba. La verdadera creación ocurre cuando tú te mantienes fiel al estado, incluso cuando el mundo no te lo confirma. Ahí es donde la mayoría abandona, pero ahí es donde el verdadero creador permanece. Y ese permanecer, ese elegir constantemente el nuevo estado, es lo que activa la ley. Recuerda esto, el mundo no reacciona a lo que haces una vez, reacciona a lo que eres todo el tiempo. Así que deja de querer y empieza a hacer. Deja de buscar señales externas y conviértete tú en la señal. Deja de mirar el reloj esperando resultados y mírate a ti mismo. ¿Desde qué estado estás viviendo? Ese es el verdadero secreto de la atracción. El deseo es el inicio. El estado es la causa y tu persistencia es la llave. Cuando tú eliges conscientemente el estado correcto, y te mantienes en él, sin negociar con la duda, sin rendirte ante la demora, sin salirte cuando algo sale mal, entonces el universo se rinde. Y lo que parecía imposible, llega sin esfuerzo, porque no llegó a quien lo quería, llegó a quien ya lo era. Hay algo que marca la diferencia entre quienes atraen con facilidad y quienes viven frustrados esperando. No son los libros que leen, no es la cantidad de afirmaciones que repiten, ni siquiera es cuánto desean algo. Es el estado interno desde donde viven. Porque la clave no está en pedir,
sino en habitar. No se trata de forzar lo que deseas, sino de convertirte en una persona con la que ese deseo es compatible. Imagina un imán. El imán no persigue el metal. El imán simplemente es, y por ser lo que es, atrae. Del mismo modo, cuando tú te alineas con el estado del deseo cumplido, atraes sin esfuerzo, no porque lo busques, sino porque ya eres compatible con eso que anhelas. Pero, ¿qué es exactamente un estado interno? Es más que una emoción, más que un pensamiento. Es una combinación de creencias, sensaciones, actitudes y reacciones que juntas forman una identidad. Tu estado interno es tu punto de atracción, y mientras no cambie ese estado, nada afuera puede cambiar de forma permanente. Puedes tener momentos de alegría, pero si vuelves al estado de carencia al terminar tu visualización, sigues sosteniendo el mismo patrón. Puedes recitar afirmaciones todos los días, pero si al final te sientes frustrado porque aún no pasa nada, entonces el estado dominante sigue siendo el de no lo tengo. Y ese es el estado que se refleja. Es como vivir en una estación de radio. Solo puedes escuchar lo que corresponde a la frecuencia en la que estás sintonizado. No importa cuánto te esfuerces. Si estás en la frecuencia equivocada, no recibirás la señal deseada. Así funciona la vida. No atraes desde tus deseos, atraes desde tu frecuencia. Y esa frecuencia es determinada por tu estado interno. Entonces, ¿cómo se cambia un estado? La respuesta no es esfuerzo, sino en la decisión. Debes decidir conscientemente moverte al estado correcto y permanecer ahí. Eso no significa que ignores la realidad externa. Significa que no permites que lo externo dicte tu verdad interna. Tú decides tu estado y luego lo externo se reorganiza. Por ejemplo, ¿quieres abundancia? El estado correcto no es pensar en dinero todo el día. El estado correcto es sentirte sostenido, sentirte seguro, sentirte capaz. Es habitar una postura interna donde sabes que nada te falta, donde la gratitud es real, donde tu respiración es tranquila, donde tus pensamientos reflejan plenitud. Desde ahí, la abundancia comienza a manifestarse. Porque ahora tú ya no estás buscando, estás reflejando, o digamos, que quieres amor. El estado no es esperar que alguien aparezca. El estado es sentirte completo, amarte como ya amado, tratarte como alguien digno de amor, actuar desde la certeza de que eres una fuente de afecto, no una carencia en busca de alguien que la llene. Desde ahí, el amor llega, porque tú ya no vibras en necesidad sino en plenitud. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque creen que cambiar de estado es un acto emocional puntual, pero no, cambiar de estado es un hábito, es una decisión que debes renovar cada mañana. Y cuando la renuevas constantemente, tu sistema nervioso, tu mente, tu cuerpo empiezan a adaptarse y entonces tu nuevo estado se vuelve tu estado natural. No necesitas forzarlo, solo necesitas sostenerlo hasta que te sostenga a ti. Ahora, esto no significa que no tendrás dudas o que todo será perfecto. Habrá momentos donde tu mente querrá regresar a lo conocido, querrá proteger, querrá decirte, esto no está funcionando, pero ahí es donde tú eliges. ¿Vas a dejar que tu estado se base en lo que ves o vas a mantenerte fiel a lo que ya decidiste ser? El que crea conscientemente no vive por lo que ve, sino por lo que ha asumido como verdad. Y esa verdad no depende de las circunstancias, depende de tu permanencia, porque cuando tú permaneces en el nuevo estado, aunque todo afuera parezca igual, algo dentro de ti cambia. Y ese cambio interno obliga a lo externo a transformarse, porque el mundo no crea tu estado crea tu mundo. El verdadero poder está en eso, en tu capacidad de asumir el estado correcto y sostenerlo sin necesidad de evidencia inmediata. Ese es el verdadero imán, no el pensamiento positivo, no el deseo desesperado, sino el estado silencioso, estable, profundo, de alguien que ya lo tiene. Y cuando tú eres esa persona, todo lo demás tiene que llegar, no como un regalo del cielo, sino como una consecuencia natural de tu transformación. No atraes lo que deseas, atraes lo que ya encarnas, y lo que encarnas depende solo de ti. Así que hoy, deja de esperar señales, deja de pedir desde la necesidad, elige el estado, habítalo, sosténlo, y prepárate porque el mundo ya comenzó a responderte. La mayoría de las personas que se sienten frustradas con la ley de atracción no entienden este principio, y es un principio sutil, tan sutil que pasa desapercibido incluso para quienes creen estar haciendo todo bien. No basta con desear, no basta con visualizar, no basta con repetir afirmaciones, porque si todo eso lo haces desde la energía de
no lo tengo. Entonces, lo único que estás reforzando es la ausencia. Ese es el error más común. Pedir desde la carencia, desde la urgencia, desde la necesidad. El corazón dice, quiero esto, pero el alma está diciendo, me hace falta. Y lo que se manifiesta no es lo que dices con la boca, sino lo que sostienes con tu conciencia. El universo no responde a tus palabras, responde a tu estado. Y cuando tú estás en el estado de falta, aunque visualices todos los días, sigues proyectando escasez, porque estás creando desde el lugar equivocado. Estás tratando de atraer lo que deseas sin darte cuenta de que estás anclado a la sensación de no tenerlo. Es como pedir algo desde un eco. Tu voz sale con intención, pero lo que regresa es solo el reflejo de tu vibración interna. Pedir no es el problema. El problema es cómo pides. ¿Desde qué energía? ¿Desde qué identidad? ¿Pides como alguien que ya sabe que es suyo? ¿O pides como alguien que suplica porque cree que no es digno? La diferencia lo es todo. Cuando pides desde la ausencia, tu cuerpo lo sabe, tus pensamientos lo confirman, tu emoción lo refleja, y el campo de energía en el que estás inmerso solo puede devolverte más ausencia. Pedir desde la carencia es como sembrar en tierra seca. No importa cuánto lo intentes, la semilla no puede prosperar porque el suelo no lo sostiene. Tu conciencia es ese suelo, y si está llena de ansiedad, desesperación o duda, entonces incluso las mejores técnicas se vuelven ineficaces, porque la ley no se activa por el deseo, se activa por la aceptación del deseo cumplido. Aquí está el giro. No se trata de pedir, se trata de asumir. No se trata de decir, quiero una nueva vida. Se trata de vivir como alguien que ya la tiene, pensar como alguien que ya la vive, caminar como alguien que ya recibió. Eso no significa fingir, significa elegir un estado más alto y permanecer allí, aunque nada afuera haya cambiado aún, porque cuando cambias el estado, cambias el reflejo. Pero si insistes en mirar el reflejo esperando que cambie primero, caes en el ciclo sin fin de esperar, pedir, y así se alimenta el mismo estado, el de carencia. Tal vez tú lo has sentido. Has hecho todo, afirmaciones, meditaciones, vision board, y aún así, nada llega. ¿Sabes por qué? Porque al terminar cada una de esas prácticas, vuelves a pensar, ojalá esto funcione, ojalá algún día lo vea, ojalá no esté perdiendo el tiempo. Y con esos pensamientos, regresas al estado de no tener, y todo el trabajo energético se deshace, como si apagases la señal justo cuando empezaba a conectar. La clave es sostener el estado, no solo durante la práctica, sino como forma de vida. Hazlo como si ya estuviera hecho. Respira como si ya estuviera cumplido. Actúa como si no hubiera nada que temer, porque cuando haces eso, ya no estás pidiendo, estás confirmando, y la confirmación es mucho más poderosa que la petición. Cuando confirmas internamente que algo ya es tuyo, el universo no tiene otra opción que alinearse, no por magia, sino por ley. Porque tú ya no estás vibrando desde el algún día, estás vibrando desde ya está aquí, y eso cambia todo. Tu lenguaje cambia, tu postura cambia, tus decisiones cambian, y sin darte cuenta te conviertes en el tipo de persona que naturalmente experimenta eso que antes llamabas sueño. El gran secreto no es buscar afuera, es convertirte tú en el espacio donde eso que deseas puede habitar. Pero eso solo ocurre cuando dejas de pedir desde la ausencia y empiezas a vivir desde la plenitud. Aunque el banco esté vacío, aunque la pareja no haya llegado, aunque el cuerpo aún no sane, tú decides, tú mandas, tú eliges en qué estado vivir. Y cuando sostienes ese estado, aunque el mundo entero lo contradiga, es solo cuestión de tiempo, no porque lo estés persiguiendo, sino porque lo estás atrayendo sin buscar. Así que deja de repetir quiero y empieza a declarar en silencio, gracias, porque ya es mío. Gracias, porque ya lo tengo. Gracias, porque me convertí en la versión que lo recibe. Hazlo sin ansiedad. Hazlo como quien ya no necesita prueba, porque la convicción interior es suficiente. Ahí, en ese punto de quietud interna, de certeza sin evidencia, de gratitud sin razón aparente, ahí ocurre el milagro. No pidas más desde el vacío. Asume desde la plenitud, y el mundo te devolverá tu reflejo más alto. Cuando escuchas la palabra imaginar, tal vez piensas en algo suave, etéreo, sin forma, como si fuera solo fantasía, como si fuera un juego de niño. Pero imaginar no es soñar, imaginar es sembrar. Todo lo que ves en el mundo físico comenzó como una imagen interna. Cada edificio, cada obra de arte, cada invento, cada vida transformada nació primero
en la mente de alguien que se atrevió a ver lo invisible y lo sostuvo. La imaginación no es una herramienta para escapar de la realidad, es la herramienta para crear la realidad. Es el puente entre el estado actual y el estado deseado. Cuando imaginas con intención, no estás soñando. Estás plantando una semilla en el terreno fértil de tu conciencia. Una semilla que, si no es arrancada por la duda o la impaciencia, crecerá y se manifestará. Pero la mayoría usa la imaginación como un consuelo. Imaginas tu vida ideal, pero luego regresas a tu día y piensas, esto no es real, esto solo está en mi mente. Y entonces anulas la siembra, porque la semilla necesita fe para florecer y tú la arrancas antes de tiempo. Imaginar no es ver lo que no existe, es reconocer lo que ya existe, pero aún no ha sido visible. El mundo visible es lento, la conciencia es rápida. Por eso, lo que imaginas hoy, mañana puede estar en tu vida. Pero solo si lo imaginas con autoridad, con persistencia, con convicción. Tú no imaginas como quien desea, imaginas como quien ya posee. No cierras los ojos para soñar, los cierras para recordar, para experimentar el final cumplido. Ese es el verdadero acto creativo. Entrar en la escena deseada, vivirla como real, sentir su peso, su textura, su emoción y luego salir sabiendo que ya está hecho. Cuando haces eso, estás sembrando en el campo cuántico. Estás enviando una orden clara, una señal vibratoria que reconfigura el reflejo que el mundo te muestra. Porque el mundo siempre responde a tu estado interno. Y cuando tú imaginas con intensidad emocional, tu cuerpo, tu mente y tu energía comienzan a comportarse como si eso ya estuviera ocurriendo. Y cuando eso ocurre, la vida obedece. No por magia, por ley. Imaginar con emoción es el lenguaje del universo. Es la forma en que dices, esto es lo que soy, esto es lo que acepto, esto es lo que existe. Pero si después de imaginar, vuelves a actuar como antes, a preocuparte como antes, a dudar como antes, estás enviando señales contradictorias y el universo responde a tu señal dominante. Por eso no basta con imaginar una vez. Tampoco se trata de repetir por repetir. Se trata de sentir con fuerza y sostener esa frecuencia incluso cuando nada parece cambiar. Ese es el desafío y esa es la siembra profunda. La tierra no te da la cosecha el mismo día que siembras, pero eso no significa que la semilla no esté trabajando. Tú tampoco ves tus huesos crecer, ni ves los árboles alargarse, ni escuchas el corazón latir si no prestas atención. Pero todo eso ocurre. Así funciona la creación. Imaginas, sientes, asumes y luego vives como quien ya recibió. No porque estés fingiendo, sino porque entendiste que el proceso ya comenzó. Y cuando tú permaneces fiel a esa imagen interna, el reflejo externo no tiene más opción que adaptarse. Tú no puedes imaginar salud y seguir hablando como enfermo. No puedes imaginar riqueza y seguir temiendo gastar. No puedes imaginar amor y seguir despreciándote, porque eso es incoherencia y la incoherencia anula la semilla. Pero cuando hay coherencia, cuando lo que piensas, sientes y haces está alineado con la imagen que plantaste, entonces la manifestación es inevitable. No se trata de esfuerzo, se trata de fidelidad. Puedes ser fiel a lo que imaginaste, aunque el mundo diga lo contrario. Puedes sostener tu imagen cuando todos a tu alrededor dudan. Puedes actuar como el que ya lo tiene, aunque nada lo confirme aún. Esa es la prueba. Y también es la puerta, porque cada vez que imaginas con fe, estás construyendo. Cada vez que sostienes tu visión, estás fundando algo nuevo. Cada vez que eliges creer, aunque no veas, estás acelerando la llegada. Imaginar no es un juego, es una tecnología espiritual, es una herramienta de transformación. Es el primer paso en la creación consciente. La imaginación no está para entretenerte, está para expandirte, para recordarte que no estás atrapado, que no eres víctima de las circunstancias, que dentro de ti está el molde y fuera de ti el reflejo. Y cuando ese molde cambia, el reflejo no tiene más opción que seguirlo. Así que hoy, en vez de pensar que imaginar es solo soñar, piensa en esto. Cada imagen sostenida es una semilla. Cada emoción asociada es agua. Cada día de fe es luz. Y todo lo que riegas, todo lo que nutres, todo lo que sostienes, tarde o temprano, florece. No estás soñando. Y el campo ya comenzó a responderte. Y puedes decir lo que quieras. Puedes desear lo que quieras. Puedes incluso imaginar con todo tu corazón. Pero si no hay coherencia entre lo que piensas, sientes y haces,
la manifestación se detiene. El universo no responde a lo que dices una vez, responde a lo que repites constantemente, a lo que sostienes con tu energía, a lo que vives, incluso en el silencio. Y eso se llama coherencia. Coherencia no es perfección. No es que nunca tengas dudas o emociones negativas. Coherencia es alineación interna. Es que tu identidad, tus palabras, tus emociones y tus acciones apunten todas hacia el mismo lugar. Es fácil decir, soy abundante. Pero si tu mente piensa en deuda, tu emoción es de escasez y tu acción es de miedo a gastar. Entonces, lo que estás diciendo no tiene poder, porque lo que manda no es tu afirmación, sino tu estado interno. El universo no responde a frases, responde a frecuencias. Y la frecuencia más fuerte siempre es la que domina. Eso explica por qué muchas personas no ven resultados, porque están divididas. Dicen una cosa, pero viven otra. Afirman amor, pero vibran en soledad. Visualizan éxito, pero se sabotean. Desean paz, pero reaccionan con enojo cada día. Esa fractura interna es la que impide que el reflejo cambie. Porque el reflejo solo puede mostrarte lo que sostienes de forma consistente. Por eso, la coherencia es la verdadera magia. Coherencia es actuar como quien ya recibió. Es tomar decisiones desde el final. Es hablar, caminar y pensar como si el resultado fuera inevitable. No se trata de pretender, se trata de asumir, de elegir un estado y permanecer ahí, sin contradicciones. Y cuando eso ocurre, el universo se ajusta, no porque le roguemos, sino porque le hablamos en su idioma, la vibración constante. Mira a tu alrededor, nada que está vivo es incoherente. El árbol no duda de su proceso, el río no fluye a medias, el sol no titubea en salir. Todo en la creación opera bajo una ley de orden, alineación y constancia, y tú, como parte de esa creación, funcionas igual. Cuando tu mente, tu corazón y tu cuerpo están alineados, te conviertes en un canal limpio, y a través de ese canal, la vida fluye. Pero si hay ruido interno, si cada parte de ti quiere algo distinto, entonces la señal se bloquea. Por eso, antes de buscar nuevas técnicas, nuevas visualizaciones o nuevas afirmaciones, hazte esta pregunta. ¿Soy coherente? ¿Lo que deseo coincide con mi actitud diaria, con mis decisiones, con mi narrativa interna, con lo que tolero? Porque si no hay coherencia, el reflejo se confunde y tú te frustras. Pero si todo en ti apunta en una misma dirección, entonces el camino se despeja. Ejemplo, ¿quieres éxito? ¿Qué dice tu mente? ¿Sí puedo? ¿O esto es muy difícil? ¿Qué sienten tus emociones? ¿Entusiasmo o miedo? ¿Y tus acciones? ¿Estás postergando o estás caminando? Cada una de esas respuestas es una pista. Y si una sola parte está desalineada, la manifestación se ralentiza, porque la ley no responde al deseo, responde al ser. Y ser implica integración. Entonces, ¿cómo se cultiva la coherencia? Primero, siendo honesto contigo, reconociendo qué partes de ti aún no creen, aún dudan, aún se sienten indignas. No para juzgarlas, sino para iluminarlas. La conciencia sana lo que toca, y cuando tú observas sin condenar, puedes elegir de nuevo. Segundo, decide tu identidad, no lo que quieres lograr, sino quién necesitas ser para lograrlo. ¿Eres alguien que confía, que actúa con decisión, que se trata con respeto, que no se rinde a la primera dificultad? Esa identidad, si es clara, empieza a impregnar tu forma de hablar, de pensar, de moverte en el mundo. Y ahí empieza la alineación. Tercero, entrena tu cuerpo emocional. Porque muchas veces tus palabras dicen una cosa, pero tus emociones te traicionan. Tu cuerpo guarda memoria, reacciona por reflejo, y si tú no lo educas, te arrastra al estado antiguo. Por eso, la repetición consciente es clave. No repetir para convencer, sino para reentrenar. Cada vez que eliges la emoción correcta, aunque sea difícil, estás reprogramando tu señal. Y esa nueva señal es la que empieza a reflejarse. Coherencia no es vivir sin miedo, es actuar con fe. Incluso cuando el miedo esté presente, es seguir afirmando lo que eres, incluso cuando lo externo aún no lo muestre, es permanecer en tu verdad interna, aunque el mundo dude de ti, porque la coherencia tiene una fuerza magnética, y cuando tú sostienes una frecuencia, el universo no tiene opción, tiene que devolvértela. Así que hoy, no te esfuerces por impresionar a nadie, no intentes aparentar nada, solo hazte esta pregunta: ¿lo que pienso, siento y hago está alineado? Y si no lo está, ajusta, porque no es el deseo lo que crea, es la coherencia sostenida lo que transforma. El deseo no basta, la visualización no basta, ni siquiera la fe,
si no se sostiene, porque la prueba final de todo lo que sueñas es la persistencia. Persistir no es repetir sin sentido, no es aferrarse con desesperación. Persistir es mantenerse firme en un estado interno, a pesar de lo que digan los sentidos. Es seguir actuando como quien ya tiene, aunque los resultados aún no lo confirmen. Ahí es donde muchos fallan, porque comienzan llenos de emoción, pero si en una semana no ven resultados, dudan. Si el reflejo no cambia en un mes, abandonan. Y entonces no entienden por qué nada florece. Pero no es porque no funcione, es porque no permanecieron el tiempo suficiente. Imagina a un agricultor que siembra una semilla y al segundo día arranca la tierra para ver si está creciendo. No solo interrumpe el proceso, lo destruye. Así ocurre con la creación consciente. Cada vez que dudas, cada vez que te preguntas si de verdad está funcionando, estás arrancando la raíz del estado que estabas formando, porque el campo cuántico responde a tu permanencia, no a tus momentos. El reflejo no aparece cuando tú decides, aparece cuando estás listo. Y estás listo cuando sostienes tu estado sin necesitar confirmación externa. Eso es persistir, sostener el nuevo tú, respirar como él, caminar como él, elegir como él, aunque por fuera nada haya cambiado todavía. Persistencia no es aguantar con fuerza, es habitar con convicción. Es decidir que tu estado es más real que cualquier evidencia contraria. Y aquí aparece una verdad poderosa. El universo no responde al que pide rápido, sino al que permanece fiel. Fidelidad, esa es la palabra. Fidelidad a tu visión. Fidelidad a tu nueva identidad, fidelidad a la certeza de que ya está hecho, aunque tus ojos aún no lo vean. Porque si tú puedes sostener ese nivel de convicción, el mundo tiene que ceder, tiene que reorganizarse, tiene que entregarte el reflejo que elegiste. No porque seas especial, sino porque eso es ley. Nada florece sin persistencia, ni el roble, ni el amor, ni la transformación. Y sí, habrá momentos en los que dudes, momentos en los que parezca que nada se mueve, pero en esos momentos no necesitas más pruebas, solo necesitas recordar que sembraste, recordar que elegiste, recordar que el reflejo llega después del silencio. Persistencia es mantenerte en la frecuencia, incluso cuando el mundo te ofrezca distracciones, cuando las noticias griten lo contrario, cuando tus emociones tambaleen, cuando las personas te digan que estás loco. Ahí es cuando más cuenta, porque ahí estás siendo probado, no para castigo, sino para consolidación. Persistir es afirmar, esta es mi nueva realidad, y no moverte de ahí. No es algo que se hace con fuerza bruta, se hace con decisión serena, con compromiso interno, con disciplina emocional, porque tu mente intentará llevarte atrás. Querrá regresar a lo conocido, a la versión antigua, a las excusas cómodas, pero tú ya sabes lo que hay allí. Sabes lo que significa no persistir, repetir la vida de siempre. Y si estás aquí, es porque ya no quieres eso. Quieres más, quieres lo verdadero, quieres lo que te pertenece por derecho de conciencia. Entonces, tienes que sostener. El reflejo más alto no llega rápido. Llega cuando tú estás listo para recibirlo, y eso no significa que tengas que demostrar nada, solo que debes mantener el canal abierto, el estado firme, la visión clara. Un niño no duda de que el sol saldrá mañana. Una semilla no teme que la primavera no llegue. Una madre no cuestiona que el bebé está creciendo en su vientre. Esa certeza es la persistencia que transforma. Y en lo invisible, cada vez que tú persistes, algo se está reconfigurando. Tal vez aún no lo ves, pero ya está ocurriendo. Porque la realidad responde al ser, no al tiempo. Y cuando tú eres, el tener es inevitable. Entonces, ¿qué significa persistir en lo práctico? Significa despertar cada mañana y elegir de nuevo el estado, afirmar de nuevo la identidad, agradecer de nuevo por lo que aún no ves, pero ya sientes. Significa responder al mundo desde tu visión, no desde la vieja herida, desde el amor, no desde la ansiedad, desde la paz, no desde el miedo. Y si caes, te levantas. Si dudas, recuerdas. Si te impacientas, respiras y regresas al centro. Porque persistir no es no fallar, es volver cada vez que te alejas. Y cada regreso fortalece tu frecuencia. Así, sin ruido, sin espectáculo, la realidad comienza a doblarse. Porque ya no estás reaccionando, estás creando. Y la creación consciente exige constancia, fidelidad, silencio interno y una convicción inquebrantable. Esto ya es mío, no porque lo vea, sino porque ya me convertí en quien lo recibe, Esa es la persistencia que activa el milagro. Después de todo el deseo, después de la visualización,
Después de la coherencia y la persistencia, llega el momento que muy pocos entienden, el momento más crucial y más ignorado, el silencio, ese espacio donde parece que nada ocurre, donde todo se queda quieto, donde ya no hay emoción, ni entusiasmo, ni lucha, solo espera, solo calma, solo una especie de vacío. Muchos creen que este silencio es abandono, que es señal de que no funcionó, que han fallado. Pero no es así. El silencio es confirmación, es la respuesta más sutil del universo, es su forma de decir, ya está hecho, ahora deja de interferir. Porque cuando tú has sembrado, cuando tú has regado, cuando tú has permanecido, llega un punto en el que lo único que queda es confiar. El grito fue el acto de fe, la emoción fue la energía, la visualización fue la forma, la persistencia fue la raíz. Pero ahora viene el fruto, y el fruto no aparece en medio del ruido, aparece en medio de la calma, como una flor que brota al amanecer, sin gritos, sin urgencia, sin espectáculo. La mente lucha contra ese silencio, quiere pruebas, quiere resultados inmediatos, quiere confirmar que todo este trabajo sirvió de algo, pero ahí es donde más firme debe ser, porque el silencio es la parte más poderosa del proceso. Es el momento en que el campo se está reorganizando, donde lo invisible está terminando de formar lo visible, donde el reflejo se está puliendo antes de mostrarse. Si tú lo interrumpes, si tú regresas a la ansiedad, si tú dudas justo en ese punto, rompes el ciclo. Porque justo cuando estabas a punto de ver el resultado, volviste a sembrar duda, volviste a alterar la frecuencia, volviste a enviar el mensaje de que aún no es suficiente. Y el universo no puede entregarte lo que tú aún no estás dispuesto a recibir. Recibir no es un acto físico, es un acto de apertura, de rendición. Y rendirse no es resignarse, es confiar profundamente. Confiar tanto que ya no necesitas estar mirando el reloj, ni revisando señales, ni esperando milagros, porque tú sabes que el milagro ya ocurrió, que el reflejo ya fue activado, que el fruto está madurando aunque aún no lo veas. Ese conocimiento, ese descanso interno, ese silencio sin ansiedad, es lo que permite que todo se manifieste. No es pasividad, es paz. Y la paz es el entorno donde florece la creación, mira a los grandes cambios en la vida. Siempre hay un silencio antes del renacimiento, un espacio de espera antes de la luz, un suspiro antes del grito. Así también ocurre con tus deseos. No todo se manifiesta en medio de fuegos artificiales. La verdadera creación llega como el amanecer, callada, lenta, inevitable. Entonces, si hoy estás en ese silencio, no huyas, no lo llenes de ruido. No lo confundas con fracaso. El silencio es señal de madurez espiritual. Es donde dejas de buscar y empiezas a hacer. Ya no estás persiguiendo. Estás reposando en la certeza. Ya no estás manipulando. Estás permitiendo. Ya no estás queriendo controlar. Estás entregando. Y cuando llegas a ese punto, a ese nivel de entrega consciente, la manifestación se convierte en consecuencia, no en premio, no en recompensa, en consecuencia natural de tu estado, porque tú ya no estás tratando de atraer, ya estás viviendo desde el cumplimiento. Eso es lo que transforma todo, eso es lo que mueve montañas, eso es lo que cambia realidades, porque lo que tú sostienes en silencio tiene más poder que lo que gritas con ansiedad. Ese es el nivel más alto de fe, el que no necesita demostraciones, el que no clama, el que no insiste, el que simplemente descansa. Descansa en la verdad interior. Ya es tuyo, ya está hecho, ya fue entregado. Y esa certeza cambia tu lenguaje, cambia tu mirada, cambia tu energía. Te hace caminar con otra postura, respirar con otra profundidad, relacionarte desde otra vibración. Y sin darte cuenta, te conviertes en el reflejo de lo que pediste. Eso es manifestación real. No es correr detrás de lo que quiere, es atraerlo. Porque tú ya eres eso. Y en ese estado, el universo se rinde. La realidad se dobla. La creación te responde. Porque tú hablaste el idioma más puro. El silencio de quien ya confía. Así que si estás en ese espacio, no lo temas. Abrázalo. Disfrútalo. Porque el silencio es el eco de la manifestación. Es el susurro que anuncia el milagro. Es la última estación antes del cumplimiento. Llegamos al final de este viaje, pero lo que has descubierto, en realidad, apenas comienza. Porque lo que estás buscando fuera de ti, siempre ha estado dentro. No necesitas más técnicas, más secretos, ni más confirmaciones externas. Lo que necesitas es recordar que no estás incompleto, que no estás roto, que no estás perdido. Estás en proceso, y el proceso no está ocurriendo para ti, está ocurriendo desde ti. Tu mundo no te moldea, tu mundo te refleja. Y ese es el mayor poder que jamás tendrás. Saber que no eres víctima,
sino origen. No hay nada que debas perseguir, nada que debas rogarle a la vida, nada que debas rogarle a la vida. Porque tú no estás aquí para suplicar, estás aquí para crear, estás aquí para manifestar, estás aquí para despertar. Y lo más hermoso es que nada de eso depende de lo que pase fuera. Todo depende de tu disposición interna. Cuando tú decides asumir una identidad, el universo empieza a moverse. Cuando tú imaginas con claridad, las formas comienzan a construirse. Cuando tú permaneces fiel, aunque los sentidos te contradigan, la realidad comienza a inclinarse. Y cuando tú descansas en certeza, cuando ya no persigues, sino que habitas, entonces todo lo que era deseo se vuelve experiencia. Eso es lo que has aprendido aquí, eso es lo que nunca más puedes ignorar. Ahora sabes que el mundo externo es solo un espejo, y que ese espejo te obedece, no por ego, no por capricho, sino por diseño. Tu conciencia es el principio y el fin, la causa y el efecto, la semilla y la cosecha. Y cuando tú cambias dentro, todo cambia afuera. Es posible que algunas personas no te entiendan, es posible que duden de ti, que digan que estás jugando a creer, pero tú ya sabes la verdad. Y cuando uno sabe, ya no puede volver atrás, no porque sea una obligación, sino porque tu alma ya tocó algo más profundo, más auténtico, más real. Y una vez que tocas ese poder, ya no puedes fingir que no lo tienes, ya no puedes ignorar que eres creador, que eres reflejo de lo divino, que no viniste a sobrevivir, sino a expandirte. No importa lo que hayas vivido hasta hoy, no importa cuántas veces hayas caído, ni cuántas veces hayas dudado, lo único que importa es lo que eliges ahora, porque este momento presente es el único punto de poder que existe. Desde aquí puedes elegir una nueva identidad, desde aquí puedes sembrar una nueva imagen, desde aquí puedes respirar en una nueva frecuencia. Todo cambio verdadero comienza cuando dejas de vivir como el que quiere y empiezas a vivir como el que ya es. Y esa es la mayor revolución interna. La que no necesita ruido, la que no necesita aprobación, la que no necesita permiso, solo necesita de ti, de tu decisión, de tu constancia, de tu fe. Porque la vida no responde a tus deseos pasajeros, responde a tu estado permanente. Y tú eliges ese estado, a cada instante, con cada palabra, con cada pensamiento, con cada emoción que decides sostener. No es magia, es ley y la ley es fiel. Hoy, ya no tienes que buscar más respuestas afuera. Ya no necesitas preguntarte si eres suficiente, si estás listo, si eres merecedor. La respuesta está en tu respiración, en tu latido, en tu presencia. Estás aquí. Eso ya es prueba de que eres parte del plan, de que estás dentro de la ecuación, de que no estás olvidado. Estás siendo llamado a recordar, a regresar al centro, a volver a ti. Porque lo que has buscado en libros, en cursos, en otros, siempre ha estado esperándote dentro. Eres el que crea, eres el que transforma, eres el que activa la promesa. Y esa promesa no es algo lejano, no es una meta futura, es una realidad disponible en el momento en que te conviertes en ella. Ese es el secreto final. No tienes que alcanzar nada, tienes que encarnar la paz que quieres, encarnar el amor que anhelas, encarnar la abundancia que visualizas. Y cuando lo haces, el mundo simplemente refleja, no porque sea complaciente, sino porque es obediente. Y tú eres la voz que comanda. Así que respira profundo, recuerda quién eres y empieza a vivir como si ya tuvieras, porque ya eres. Todo lo demás vendrá por añadidura.